Te daré 100 razones para enamorarte de México. Cada una de estas bebidas ha resistido el paso del tiempo, las modas y las fronteras. ¿Listo para conocer el alma líquida de nuestro país? Primero te mostraré 5 bebidas nacionales con una tradición tan profunda que simplemente no puedes ignorar. El espeso y reconfortante chocolate, el refrescante y fermentado tepache, el ancestral y místico pulque, la dulce y sedosa horchata, y el fuerte y legendario tequila son los elegidos para esta mención especial por su historia, sabor y arraigo en la cultura mexicana. Pero esto es solo el comienzo. También nos embarcaremos en un recorrido por todo México, estado por estado y en orden alfabético. No podré mencionar absolutamente todas, pero me aseguraré de incluir las más representativas, auténticas y variadas, y obviamente sin repetir. Arrancamos con el chocolate, el néctar de los dioses y los guerreros. Imagina adentrarte en una historia milenaria, donde cada sorbo de esta bebida te conecta con el poder ancestral de civilizaciones legendarias. Así es el chocolate, ese elixir sagrado que forjó imperios y alimentó el espíritu de dioses y guerreros. Origen. Hace más de 3.500 años, los olmecas descubrieron el cacao, marcando el inicio de una travesía que transformaría el mundo. Para los mayas y mexicas, el chocolate era mucho más que un simple brebaje, era un regalo divino, empleado en rituales, como medicina y hasta como moneda de cambio. Su nombre proviene del náhuatl chocotl, que curiosamente significaba agua amarga, un presagio de la complejidad que estaba por revelarse. Un lujo reservado. En la época mexica, el chocolate era exclusivo de emperadores, sacerdotes y guerreros, quienes creían que infundía fuerza y resistencia. Los granos de cacao, tan valiosos como el oro, eran moneda de cambio, con 100 semillas se podía adquirir un esclavo, y con tan solo 3, un aguacate. Un encuentro con los españoles. Cuando Hernán Cortés y sus séquitos se toparon con el chocolate, su sabor amargo les resultó indignante. No fue sino hasta que le añadieron azúcar que este brebaje se transformó, cruzando océanos y conquistando paladares en Europa. Más que una bebida, un ritual, la preparación del chocolate era casi sagrada. Se mezclaba con chile, miel o vainilla y se batía hasta lograr una espuma perfecta, pues se creía que en ese remolino de burbujas residía la esencia de los dioses. Cada taza era un ritual que conectaba a los mortales con el cosmos. Un tesoro natural. El cacao es un ser exigente, necesita climas cálidos y húmedos para prosperar, y por ello se cultiva en regiones selectas como Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, la revolución industrial cambió el destino del chocolate. En el siglo XIX, nuevas técnicas dieron origen al chocolate sólido, revolucionando la forma en que lo disfrutamos hoy. Ahora hablemos del tepache, el elixir rebelde del pueblo. Imagina una bebida que surge de la creatividad y la resistencia del pueblo mexicano, una bebida que se renueva en cada fermentación y se sirve en jarras de barro con orgullo. Así es el tepache, la joya fermentada que refresca y reconquista las calles. Hoy en día se disfruta en su forma moderna, con cáscara de piña, naranja y tamarindo, endulzado con piloncillo y un toque de canela. Un brebaje con historia. La fermentación del tepache le confiere un carácter único, un sabor ligeramente ácido y un aroma especiado que invita a celebrar la vida. Con tan solo un 1 a 2% de alcohol, lo que lo convierte en una opción refrescante y accesible. Es considerado el hermano menor del pulque, pero no por ello menos auténtico ni revolucionario. En tiempos de la colonia, los tepacheros se convirtieron en auténticos rebeldes. Su venta fue tan popular que la corona española tuvo que regularla, pues competía de tú a tú con las bebidas europeas. Datos curiosos. Se prepara en barriles de madera de roble y la figura del tepachero es casi mítica, el grito "tepache bien frío" retumba en las calles, recordándonos la tradición y el sabor. El tepache es un remedio popular en tiempos difíciles. Si se deja fermentar demasiado, lo dulce se transforma en fuerte. El grado de alcohol del tepache varía, según los días que lo dejemos fermentando. Se recomienda, no menos de 3 días, ni más de 6 días, para preservar un equilibrio de acidez. Ahora pasamos a la bebida prohibida, el pulque. Para los mexicas, el pulque no era solo un trago, sino un ritual cargado de poder y sabiduría, reservado para sacerdotes, nobles y ancianos, quienes lo veneraban como un elixir capaz de conectar lo terrenal con lo divino.
El pulque es el antecesor del mezcal y del tequila. El pulque se extrae del maguey pulquero o agave salmiana, una planta sagrada para los mexicas y otomíes. Su nombre significa licor blanco, pero sufrió un giro lingüístico tras el encuentro con los españoles, quienes lo rebautizaron como pulque. La palabra pulque no es expresión mexicana, significa podrido, vocablo proveniente de las islas del Atlántico, usado por los españoles como expresión para transmitir el desprecio y por ende poco respeto a la bebida. A los españoles les interesaba que el vino fuera la bebida principal del territorio y que el pulque no compitiera con los vinos de Castilla. Prohibido y resurgente, la llegada de la colonización transformó su destino. El pulque era la bebida más consumida por el pueblo, desde siempre las pulquerías fueron estigmatizadas por la corona española, pero como les dejaba buen dinero, por los impuestos que recolectaba, no podían cerrarlas de tajo, pero sí controlarlas más, prohibiendo cualquier bebida compuesta, como los curados y sus variantes. Aún con esas restricciones en los años 1800 había una pulquería en cada esquina, pero la llegada del porfiriato y la implacable popularidad de la cerveza le pusieron aún más el pie en el cuello. Con campañas de desprestigio lo etiquetaron de sucio, por decirlo menos. La publicidad de las cerveceras recién llegadas querían eliminar su competencia más fuerte, difamando e inventando cualquier improperio al pulque, casi condenándolo al olvido. Pero como toda leyenda, el pulque resurgió de sus cenizas. Hoy, en medio de un renacimiento cultural, las pulquerías se han convertido en templos modernos donde turistas y locales redescubren el sabor auténtico de esta joya milenaria. Sabores y secretos en cada gota. El pulque, con su textura viscosa y sabor ligeramente ácido, es un viaje sensorial. Rico en proteínas y probióticos, vitaminas del grupo B y minerales, no solo alimentaba el cuerpo, sino que también curaba heridas y fortalecía espíritus. Su grado alcohólico varía entre 2 y 8% en volumen de alcohol. Y si crees que eso es todo, espera a probar sus más de 50 curados, desde el original, blanco y espeso, hasta versiones renovadas con frutas y semillas. Imagina un pulque curado de limón, mango, guanábana, fresa, mamey, mazapán o hasta de avena, e incluso combinaciones insólitas como apio y ostión, cada uno con un sabor que desafía los límites de la tradición. Hoy en día, el pulque está viviendo un renacimiento, con pulquerías en auge y turistas buscando probar esta bebida milenaria. Anímate, no te pierdas la oportunidad de probarla, será una experiencia única que te reconectará con nuestros ancestros, es tu derecho, y deja de lado todo ese estigma que a lo largo de los años nos metieron en la cabeza. Eso sí, todo con medida. Vamos ahora con la poción de la abundancia, el agua de horchata. Esta bebida endulza la tradición en cada vaso y la hospitalidad se sirve fría. El agua de horchata, una bebida que, aunque heredada de España, ha encontrado en México su alma y su sabor único. Origen y evolución, de raíces españolas, pero alma mexicana. La horchata llegó a nuestras tierras a través de la colonización, pero lejos de ser una mera réplica de la receta original de chufa. Para que te hagas una idea, la chufa es un tubérculo cuyo sabor recuerda un poco a la almendra y también al coco. En México, se reinventó por completo. Aquí, el arroz, la canela y la vainilla se fusionan en un elixir cremoso que endulza y refresca a partes iguales, convirtiéndose en el acompañante ideal para combatir el calor y realzar los sabores de nuestras comidas. Transformación legendaria. Mientras en España la horchata de chufa, orgullosamente protegida con denominación de origen en Valencia, mantiene un sabor terroso y delicado, en México la reinventamos, dotándola de un toque inconfundible que la ha convertido en la bebida estrella de taquerías, mercados y fiestas. ¿El secreto? Un proceso minucioso en el que el arroz se remoja durante horas y se muele hasta alcanzar una textura perfecta y en algunos casos se enriquece con leche y leche condensada para lograr una cremosidad envidiable, creando una bebida que es pura magia en cada sorbo. La horchata se adapta a cada región. En algunos estados la hacen de coco, en otros de avena, pero también hay de almendra o de frutas como fresa y melón, y se agrega leche evaporada para darle una textura aún más espesa y un sabor personalizado. La Trinidad de las aguas frescas. En México, la horchata no viaja sola. Va junto a la refrescante agua de Jamaica y la sabrosa agua de tamarindo, y juntos forman parte de la famosa trilogía de aguas que transforma cualquier comida en una experiencia inolvidable.
Y que nunca falte el agua de horchata en nuestras vidas. Y para cerrar esta parte, el legendario tequila. Hace siglos, según la leyenda, un rayo impactó una planta de agave en un campo, prendiéndola en llamas. El calor desencadenó un proceso natural de fermentación, dando como resultado un líquido dulce conocido como pulque. Rápidamente, el pulque adquirió estatus sagrado entre las poblaciones indígenas y se utilizó en rituales espirituales debido a sus orígenes únicos, su sabor extraordinario y su aura mística. La llegada de los conquistadores en 1519 introdujo en el país nuevas técnicas de destilación y alambiques de cobre, los primeros en el continente. Los exploradores españoles descubrieron que podían destilar el agave para producir un licor más potente, comenzando la transición de pulque a una bebida que llamaron vino mezcal de tequila. A medida que el destilado ganaba popularidad, el nombre tequila surgió, como testamento de su región de origen. Elaboración y denominación de origen. Todo comienza con la cosecha del agave azul, una planta que tarda entre 6 y 8 años en madurar. Los gimadores cortan sus hojas y extraen la piña, el corazón de la planta, que es la base del tequila. Luego, las piñas se cuecen en hornos de piedra o autoclaves para transformar sus almidones en azúcares fermentables. Después de 24 a 48 horas de cocción, las piñas blandas se trituran para extraer su jugo dulce, conocido como aguamiel. Este se coloca en grandes tanques donde inicia la fermentación, proceso en el que las levaduras convierten los azúcares en alcohol. Si el tequila es 100% de agave, solo se usa el azúcar natural del agave, si no, puede incluir hasta un 49% de otros azúcares. El siguiente paso es la destilación, donde el líquido fermentado se calienta en alambiques para separar el alcohol del agua e impurezas. En la primera destilación se obtiene un líquido llamado ordinario con alrededor de 20 a 25% de alcohol, que luego pasa por una segunda destilación para alcanzar entre 55 y 75%. Algunos productores hacen una destilación extra para afinar aún más su sabor. Categorías del tequila, un viaje sensorial. Dependiendo del tipo de tequila que se quiera lograr, se deja madurar en barricas de roble, usualmente reutilizadas de Bourbon. Aquí se desarrolla su sabor y color, dando origen a las distintas variedades. El tequila blanco, sin madurar o con un reposo menor a 60 días, con un sabor puro a agave. El reposado, que pasa al menos 2 meses en barrica, adquiriendo notas de vainilla y caramelo. El añejo, madurado por al menos 1 año, con un sabor más complejo y amaderado. Y el extra añejo, que pasa más de 3 años en barrica, logrando un perfil suave y refinado. Cada paso en la producción del tequila influye en su sabor, textura y carácter. Es una bebida que no solo representa a México en el mundo, sino que lleva consigo siglos de historia y tradición. Denominación de origen. Aunque muchos creen que solo se produce en Jalisco, en realidad, el arte del tequila se extiende a otros 4 estados, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. Pero la verdad, el mero bueno es el de tequila.